Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo hacer prealimentación feedforward con H infinito. Plantearemos una planta generalizada y haremos HIMSIN. El modelo que vamos a considerar va a ser un modelo de este tipo, igual a GU más G de perturbaciones por T, donde supondremos que T es medible, y G será esto de aquí, y la perturbación será este modelo de primer orden. Si hago la respuesta ante escalón, pues veo que como G responde más lentamente, tendrá aquí un mínimo efecto de fase no mínima, que grosso modo sería como un pelín de retardo o algo. Bueno, pues el caso es que no se podrá cancelar perfectamente este efecto de la perturbación que sube súper rápido. Esta sería la prealimentación perfecta menos G-1 por G de la perturbación, y esto da esto de aquí, que claro, es inestable debido a esto de aquí, y como hay 3 ceros y 2 polos, no es tampoco realizable. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos con H infinito, la solución de este problema. A partir de este modelo, yo voy a considerar una planta generalizada donde quiero, además de que I sea pequeño, añadir U como esta salida generalizada para poder limitar su amplitud, y también la información del controlador es D. Entonces yo voy a plantear esta planta generalizada donde las entradas generalizadas son los malos D, los buenos U, variable manipulada, y las salidas generalizadas son I, U, claro, 0 por D más 1 por U, y la medida de la perturbación, que es pues 1 por D. Entonces estas son las ecuaciones de la planta generalizada. Una vez nos hemos dado cuenta de que aquí hay problemas, vamos a construir los pesos adecuados para determinar a qué frecuencias queremos que sea pequeña Y, a qué frecuencia queremos que sea pequeña U, y sabiendo que este de aquí es la información del controlador y la salida del controlador es U. Entonces vamos a construir la planta generalizada ponderada. Vamos a hablar de los pesos de la entrada generalizada D. Claro, obviamente, como la amplitud de la acción de control, feedforward, y de la salida dependerán de lo grande que sea D, necesitamos normalizar y decir que la entrada D no tendrá una amplitud de 10 elevado a 7. Entonces vamos a poner este WPERT que medirá la cota máxima que cada componente frecuencial de amplitud podría tener. De manera que este WPERT es la línea azul de este diagrama de Bode de magnitud, y me dicen que a bajas frecuencias es 1,05 unidades y a altas frecuencias es 0,05 unidades. Es lo que dice esto por aquí. Y un poco pues hasta 2 o 3 radianes por segundo podría ser toda esa amplitud, y lo que ocurre es que nosotros suponemos que en nuestra aplicación práctica lo que pase de 3-4 radianes por segundo pues va a tener una amplitud cada vez más pequeña, y que a altas frecuencias no vamos a tener componentes de una amplitud mayor de 0,05. Nosotros vamos a optimizar, por tanto, suponiendo que tenemos esa perturbación. Si suponemos que la entrada D tiene esto de aquí, pues claro, cuando yo lo multiplico por Gpert, por el efecto de la perturbación, pues significa que el efecto sobre la salida, sin ningún tipo de control, tendrá esta amplitud máxima a cada frecuencia. Entonces, a altas frecuencias no es problema, porque claro, al ser el efecto ya filtro paso bajo y tener una amplitud cada vez menor, pues entonces no es previsible que se necesite controlar a altas frecuencias. Eso es lo usual en la gran mayoría de planteamientos de problemas de control. Pero claro, pues el objetivo es que esta amplitud grande del efecto de la perturbación a bajas frecuencias sea reducida. Con ello, por tanto, plantearemos los pesos sobre las salidas generalizadas. Este es el peso de la entrada generalizada. Entonces, pues en H infinito, nosotros daremos un límite para la amplitud de la salida dado por una cierta plantilla que vamos a construir aquí, con todo esto. Al final, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, pues aquí hay un parámetro de ancho de banda, un parámetro de amplitud a baja frecuencia de 0,03, y luego pues algunos parámetros de alta frecuencia, etcétera, que ahora veremos. Lo importante es que yo he construido todo esto de una forma más o menos ad hoc. Simplemente los ceros suben el diagrama de Bode a partir de este bandwidth y los polos lo bajan, de modo que este BodeMag es lo importante. Yo he construido esta línea azul punteada como límite del tamaño que debe tener la salida cuando yo ponga el feedforward. La raya azul es Gpert por Vpert, es la misma que aquí era la raya roja, y entonces este va a ser el efecto de mi feedforward con perturbación medible. Yo querré disminuir hasta 0,03 la amplitud a baja frecuencia. La línea verde es precisamente el parámetro bandwidth, BW, y a partir de un cierto momento pues yo deberé desistir de hacer el control pequeño, e incluso a partir de esta frecuencia yo podría dejar que, si es preciso, incluso el efecto fuera mayor de lo que sería sin control.
porque a veces necesitamos, para que los problemas sean factibles, tener en cuenta estas ideas de lo que se llama efecto cama de agua, ¿vale? Que a lo mejor bajar por unos sitios requiere subir por otros. Este sería el caso en plantas de fase no mínima en este problema de feedforward. Bueno, pues la cuestión es que esta zona de la izquierda pues será la zona de buen rechazo de perturbaciones, esta será una zona de rechazo pues regularcillo, y a partir de aquí pues será una zona de, bueno, pues que como el proceso ya, el propio GPERT lo hace pequeño, bueno, pues no pasa nada que mi control haga cosas raras por ahí porque va a tener bastante menos faena. Entonces, bueno, pues esta es la plantilla de la salida. En las plantas generalizadas el peso es la inversa de las plantillas. Con esta ponderación, entonces, pues si la perturbación de tamaño 1 se multiplica por VPERT para tener la perturbación en unidades físicas, pasa por GPERT y eso se multiplica por WY, que es la inversa de esta plantilla, bueno, pues la cuestión es que esto es la norma infinito de esto en bucle abierto, 38,5, de modo que a alguna frecuencia en bucle abierto la salida es 38 veces más grande de lo que yo querría. Claro, es aquí, a bajas frecuencias. Si yo le pido al comando norm que me dé el worst case frequency, la frecuencia peor caso, pues me da que efectivamente esta cosa tan mala ocurre a baja frecuencia. Obviamente nuestro objetivo va a ser bajar de ese valor. Y de hecho con la plantilla que hemos querido es bajar a 1. ¿Vale? Todas las plantillas y los escalados se ponen para que el objetivo sea llegar a 1. Lo que vamos a ver ahora son las limitaciones sobre la variable Q. Entonces yo voy a poner una plantilla U que va a tener este diagrama de Bode y que de hecho va a ser 7,5 por WPERT. O sea que básicamente lo que estoy diciendo es que el bloque feedforward tenga como mucho 7,5 veces la ganancia. Estoy diciendo que si la amplitud de la perturbación como mucho vale WPERT a cada frecuencia, yo quiero que la amplitud de mi acción de control como mucho valga 7,5 WPERT a cada frecuencia, o sea que estoy limitando la ganancia de ese bloque feedforward. Porque en las perturbaciones medibles yo voy a tener de todas formas algún tipo de ruido de medida, posiblemente, si es un sensor físico, y entonces pues amplificar demasiado ese ruido me producirá actividad de alta frecuencia que yo no querré. Entonces, este plantilla de U me limita la ganancia a 7,5 de lo que yo ponga que multiplique a la medida de D. Y eso da pues esta cosa de aquí. A bajas frecuencias yo puedo tener acciones de control de alta amplitud, pero a altas frecuencias yo quiero que el feedforward me dé acciones de control de poca amplitud, porque básicamente yo sé que el GPERT ya tiende hacia abajo su bode, que por tanto no va a hacer demasiada falta cancelar nada y que lo único que puede haber a alta frecuencia es ruidos de medida, etcétera, que yo no quiero amplificar. Bueno, pues con esta idea, por tanto, genero esta plantilla de U y, como siempre, los pesos de las salidas generalizadas son las inversas de las plantillas. Con lo cual ahora ya puedo hacer el H infinito más o menos de siempre. Una vez tenemos la planta generalizada ponderada, ya todo es igual. Los pesos de las salidas generalizadas son este peso de la salida Y y de la acción de control para su limitación. Los pesos de las entradas generalizadas es el peso de la perturbación y luego ya pues al final tengo un 1 para la variable manipulada en unidades físicas y un 1 para la medida de perturbación en unidades físicas, y esta es la planta generalizada ponderada, cuya norma, claro, de las dos primeras salidas respecto a la primera entrada, o sea, si la acción de control es 0, da 38,5, que coincide con lo que había puesto aquí, o sea que todo está bien construido. Y si ahora hago el control óptimo H infinito, el gamma este me da de 1. He tocado este parámetro de ancho de banda porque si lo hago más grande, para que el error sea pequeño hasta frecuencias más altas, entonces ya sube este gamma, y si lo hago más pequeño, pues entonces el gamma está por debajo de 1, con lo cual, bueno, pues jugando me sale que con 0,04 me da el gamma igual a 1 y por tanto es, en términos prácticos, lo más a la derecha que puedo recorrer esta zona donde se reduce mucho el efecto de la perturbación gracias al feedforward. Con lo cual, pues vamos a analizar ya los resultados, la simulación y las amplitudes y los bodes y steps de lo que estamos haciendo. Por ahí pues me queda este regulador donde aquí está la inversa de la parte invertible de la planta, este polo es de la perturbación, este de aquí también es la inversa de la planta, pero por temas de realizabilidad, por temas de que no puedo invertir el término de fase no mínima, bueno, pues el resto de cosas son, claro, pues lo que el optimizador H infinito se ha buscado la vida para cancelar hasta la frecuencia más alta posible las perturbaciones sin superar las limitaciones de acción de control que yo he prescrito. Voy a hacer aquí el BODEMAC de este K-feedforward comparado con el FF ideal y también con la plantilla de U entre VPERT, que es un poco el límite de la ganancia del regulador, era 7,5.
Entonces aquí lo tengo. La prealimentación ideal no era realizable y por tanto su respuesta en frecuencia, la línea roja, tiende a infinito, y lo que ocurre es que si yo quiero limitarla a 7,5, pues claro, debo añadir por aquí polos en el feedforward que dejen de subir hacia arriba la frecuencia, y entonces pues el h infinito efectivamente al principio se parece al ideal, pero a partir de un radian pues ya empieza a añadir dinámica para que el diagrama de Bode no supere el 7,5 de ganancia que yo había prescrito. Si ahora, en vez de ver solo el regulador, pues multiplico a todo esto por el VPERT, el tamaño que se supone que tienen las perturbaciones a cada frecuencia, y lo comparo con la plantilla de U, bueno, pues entonces tengo que esta línea azul punteada era la plantilla de U, el tamaño máximo a cada frecuencia de U, y vemos que efectivamente la raya azul, que es el H infinito, lo cumple, con lo cual, pues bueno, nuestra solución es la azul, que es la buena, y está por debajo del límite de la acción de control en amplitud absoluta o el límite de ganancia respecto a la medida de D que nosotros hemos exigido. Y ahora cierro el bucle con el FT de la planta generalizada no ponderada y este K feed forward y lo multiplico por el tamaño de la perturbación para que así la simulación de CL VPERT sea la simulación con la entrada en unidades físicas. Pues entonces la respuesta ante escalón es orientativa, claro, porque el H infinito realmente lo único que me garantiza son cosas sobre el PODEMAG, sobre la magnitud de la respuesta en frecuencia, pero en fin, pues la respuesta ante escalón, grosso modo, me da una cierta idea de que pues cuando venga un escalón, claro, quizás suavizado porque este VPERT dice que no hay tanto componente de alta frecuencia que varíe rápidamente, entonces bueno, pues en ese caso, pues GPERT, VPERT sería la respuesta en bucle abierto, sin control, y sería algo así. Y gracias a mi control H infinito, pues sería esta raya azul, que rechaza la perturbación en un cierto tiempo. Y al final se queda en ese 0,03 que yo le pedí un poco de error de posición. ¿Cómo lo hago? Pues claro, pues dando ¡pam! Un golpe de la acción de control durante los primeros instantes, no un golpe infinito, que haría el no realizable, un golpe así finito hasta esta amplitud y luego ya pues yendo hacia el régimen permanente. Y bueno, pues esto es lo que conseguiría en respuesta temporal. Cancelar más rápido requeriría un golpe mayor de la acción de control, pero lo tenemos prohibido. Entonces aquí nos tenemos que quedar. Bueno, si ahora ya dibujo este CLVPERT en frecuencia, pues aquí tengo esto que vamos a explicar lo que es. En rojo está el efecto sobre la salida en bucle abierto, que no me gustaba, sin control. El control en rojo aquí estaría en menos infinitos decibelios, que no lo pinta. En verde punteado están las plantillas que yo tengo del error, del efecto de la salida, ¿vale? Que claro que lo he reducido, y el límite de la acción de control. Entonces vemos que hasta aquí domina la cancelación del error, se consigue cancelar el error bien, pero claro, cuando ya la inversa de G empieza a ser demasiado grande, pues entonces ya no puedo dar acciones de control tan grande y a partir de aquí es donde domina la limitación de la acción de control. Yo no puedo conseguir que las cosas sean más rápidas por mis limitaciones de ganancia o amplitud de la acción de control que yo os deseo dar. Si yo empujara esto más hacia la derecha, entonces esto sería más hacia arriba y gamma daría mayor que 1. La última cosa que veo es aquí el efecto waterbed, el efecto cama de agua, debido a la fase no mínima que teníamos en mi planta y que hace que un poco pues sea obligado para estar por aquí por debajo de lo que da en bucle abierto en estar por encima del bucle abierto a otras frecuencias. Pero en fin, aunque estemos por encima, estamos suficientemente alejados del límite verde que yo había dicho. Con lo cual, pues este es el resultado final y vamos a concluir. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.